Bien, este video será para explicar el trabajo final del curso de técnicas de dibujo. Como dice el nombre, mostraremos el proceso para representar el proyecto, pero nos enfocaremos únicamente a la etapa creativa de la resolución de un planteamiento arquitectónico dado, que ahorita mencionaremos cuál es. ¿Por qué digo únicamente la etapa creativa? Porque el momento de representar un proyecto arquitectónico desde lo que es la concepción de la resolución, las primeras ideas, los bocetos, hasta llegar a lo que es un proyecto ejecutivo, por supuesto que contiene un proceso mucho más largo, el de pasar en limpio la solución y acotar muy exactamente la propuesta de las ingenierías, no nada más la arquitectónica. Entonces, en este ejercicio, que es para el curso de técnicas, únicamente nos vamos a enfocar a la etapa creativa del planteamiento. Bueno, llegar a una solución de un planteamiento dado, que para este ejercicio que estoy dejando, vamos a hablar de algo muy sencillo, como podría ser algo que está muy de moda, que son las mini casas. Pensar en un contenedor de arquitectura no tan extenso, imaginemos algo que pueda ser a lo mejor remolcable, que pueda cambiar a lo mejor de entorno. Entonces vamos a pensar en un espacio un poquito mínimo, ahí hay libertad para que puedan ustedes hacer su planteamiento, para que no se extiendan tanto en los dibujos que van a tener que hacer. Pero sí vamos a tocar de inicio lo que es la primera etapa de este proceso, que sería hablar del lugar, el plano de emplazamiento, ¿sí? El plano de emplazamiento obviamente que es para un proyecto que está emplazado, que está afincado, establecido en un terreno, pero con la modalidad que vamos a pensar en un espacio muy pequeñito para poder ejecutar rápidamente los dibujos que se piden para estas 5 etapas. Bien, bueno, ¿cuál va a ser el lenguaje gráfico con el que nosotros podemos llegar a esta solución, a la solución propia de un proceso reflexivo de diseño? Lo vamos a mostrar y a explicar en 5 etapas de la visualización y comunicación de la propuesta. ¿Por qué es la visualización? Pues es el proceso que nosotros tenemos para poder visualizar precisamente lo que nosotros queremos plantear como propuesta, que sabemos que va a pasar por una etapa de ensayo, de error, de a lo mejor replanteamiento, de tanteo, y únicamente iremos comunicando aquellas alternativas que nos parecen las más adecuadas. Pero para llegar a ello hacemos una serie de dibujos que son forzosamente parte de un proceso de visualización y comunicación forzoso. ¿Qué quiero decir con esto? Y para ya acotar y concretar lo que quiero decir, que no pueden ustedes pensar que se pueden brincar esta etapa de ir directamente de que se les da el planteamiento del ejercicio a quererlo dibujar inmediatamente digital. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver en el desarrollo del video porque es muy importante que haya una etapa proyectual, creativa, que tiene que ser forzosamente con dibujos realizados a mano y haciendo una introspección de lo que queremos comunicar. Bueno, ya una vez dado el planteamiento, que estamos hablando de una mini casa, el programa arquitectónico es abierto, porque no les estamos dando así forzosamente cuáles son los espacios que debe contener. Únicamente les puse unas imágenes como ejemplo. Para los chicos que son más pequeñitos, que son de semestres inferiores, yo me imagino que ya saben lo que es un programa arquitectónico. Y bueno, es libre, hablando únicamente que es una casa para 2 personas, una mini casa para 2 personas, pues establezcan su programa arquitectónico. Cada quien habrá seguramente un poco de variación, con a lo mejor algunos espacios semiabiertos al exterior, pero básicamente el interior es el mismo. Bueno,
En estas 5 etapas que estoy mencionando, aquí las tenemos más o menos graficadas en estos rayoncitos. La primera etapa será hablar del plano de situación, de ahí pasaremos por los diagramas, las plantas, los alzados y secciones y los detalles. También, obviamente, que habrá una retroalimentación en este proceso para que la planta se combine con el plano de situación, evidentemente, porque no es algo que pueda ser aislado. Para este ejercicio sí, podría cambiar, en la vida real cambiaría el plano de situación si movemos del lugar el contenedor, pero en el ejercicio pensemos que es un plano de situación dado, es decir, que a lo mejor puedan elegir ustedes un paisaje a lo mejor tropical, a lo mejor, no sé, un paisaje boscoso, selvático, una llanura, es totalmente al gusto de ustedes. Aquí lo que queremos ejercitar son las técnicas de dibujo. Bueno, cuando nosotros empezamos a planear cuál va a ser el proceso para poder llegar a una solución arquitectónica, lo primero que tenemos a un lado, pues obviamente que es un juego de lápices bien afilados y papel a lo mejor de bocetear, delgado, económico, que no nos interese mucho a lo mejor su pulcritud, pero que sí lo tengamos en abundancia para poder rayar. Obviamente que son dibujos que no se busca en ellos la pulcritud y exactitud, sino el que nos sirvan de proceso de trabajo. Ya cuando estamos planeando, a lo mejor ir puliendo la idea, lo que hacemos sí, obviamente, que es llevar más orden, a lo mejor alinear las plantas, los alzados, tener una organización más de la lámina. Eso siempre será útil y se verá bien, el rotulado, etcétera. Pero de momento, cuando iniciamos, o lo que queremos es rayar en abundancia y plasmar ideas, hacer anotaciones al pie. Quiero decirles que todo eso está permitido en el ejercicio que van a hacer. Ahora sí vamos a entrar de lleno cómo es el ejercicio. Bien, en el primer punto hablé de plano de situación. Ustedes ya les dije que pueden disponer imaginariamente, eso es hipotético, donde les gustaría plantar este contenedor de arquitectura de un espacio habitacional para 2 personas, con un programa arquitectónico que ustedes van a definir, que ustedes van a sugerir y van a pensar en un sitio, en un terreno. Obviamente que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta el sitio en donde vamos a emplazar la arquitectura o el espacio a construir, porque si no lo tomamos en cuenta, pues obviamente que habría un proceso ahí truncado, ¿no? O trunco, que es la elección del material, la orientación del terreno, la ubicación a lo mejor de cuerpos de agua, de mantos rocosos, de arboladas, etcétera. O sea, muchos elementos que pueden servirnos, que nos pueden ayudar a definir la frescura, el asoleamiento, las sombras, los espacios de convivencia exteriores, incluso la ubicación de las aberturas, los vanos, etcétera, del contenedor. Entonces hacemos este primer plano, que es aquel en el que nosotros vamos a vaciar esa información que observamos del sitio real en el que vamos a emplazar nuestro proyecto. Recuerden que ustedes lo pueden proponer, ustedes lo pueden imaginar, que les pido únicamente como condicionante que manejen por favor código de color para que puedan representar la vegetación, como les decía, los cuerpos de agua, los mantos rocosos, a lo mejor unas pequeñas ahí líneas que quieran ustedes representar la pendiente del terreno, como a modo de curvas de nivel, pero únicamente de manera de diagrama, ¿verdad? Estamos nada más en la parte creativa. Entonces, no es un plano topográfico como tal. Primero, antes de arrancar con esta explicación, que ya entré de lleno al plano de situación, les pido que el ejercicio lo realicen en puros formatos doble carta, forzosamente doble carta, no tamaño carta porque sería muy pequeñito, en formatos doble carta, y se auxilien, por favor. Yo les dije que sé que ahorita a lo mejor no tienen suficientes útiles ni herramientas de dibujo, pero por favor busquen lo más que puedan, como la última plática que tuvimos, los colores que tengan para poder representar el entorno.
verde para la vegetación, ojalá tengan gris para rocas, para concreto, a lo mejor detalles de acero, piedra, café para tierra, azul para horizonte, para agua, o tonos de verde para vegetación, etcétera. Eso es libre, pero ojalá tengan a la mano algún poquito de material para aplicar color. Lápices afilados, a lo mejor bolígrafos o punto fino negro, lo que sea que tengan. Pero sí es forzoso que por favor traten de meter un poquito de colorido a la representación del plano de situación. En esos formatos doble carta podrían hacer algo como lo que está aquí. Este es un ejemplo, el que tenemos a la izquierda. Aquí está mezclado con diagramas, que sería la parte número 2 del proceso. ¿Por qué son importantes los diagramas? ¿Para qué nos sirven? Los diagramas siempre son métodos de organización gráfica, que ideas que andan aquí en nuestra cabeza, obviamente que siempre es más fácil platicar una idea si tenemos dónde rayar, ¿verdad? Una servilleta, un pizarrón. Pues imagínense en sus hojas doble carta, ustedes de manera ya creativa, todo lo que pueden vaciar, lo que pueden rayar, las ideas, los símbolos, textos, letreros, aplicación de color, etcétera. Es muy enriquecedor para el desarrollo del proyecto los diagramas que ustedes puedan rayar. Este es un ejemplo de lo que tenemos al lado derecho. El ejercicio entonces va a constar que en este formato que menciono de doble carta y usando color, lápices, bolígrafos y color, plumones, etcétera, ustedes vayan desarrollando los 5 pasos que voy mencionando, ¿sí? Quedamos en que el primero es el plano de situación, el segundo son los diagramas. Van a utilizar tantas láminas doble carta como ustedes crean necesitar para poder llegar a la solución idónea. Recordemos que un problema arquitectónico pues tiene más de una forma de solucionarse y por supuesto que pueden ser perfectamente igual de correctas, ¿no? Una forma que otra forma, otra. Pero siempre pues los arquitectos tenemos que decidir por una, para lo cual boceteamos, hacemos tanteos y llegamos a lo que más nos convenza a nosotros y por supuesto al cliente, al usuario. Es un proceso eslabonado el que nosotros abordemos lo que son la etapa 3 y 4, que son plantas, alzados y secciones. ¿Por qué eslabonado? Porque lo tenemos que eslabonar precisamente con la etapa 2, que son los diagramas. Nosotros ya hablamos del plano de situación, de ahí pasamos a hacer diagramas. Les repito, los diagramas son una forma de ordenar ideas. Lo que tenemos aquí son precisamente diagramas que nos ayudan a poder decidir qué es lo que más me conviene, hacer un estudio volumétrico, de ir definiendo zonificaciones, ¿sí? Aquí tenemos el estudio de los volúmenes, a lo mejor muy sencillo, abstracto. De ahí ya empezamos a hacer estos pequeños cortes y alzados que no podremos decir que son planos ya muy de anteproyecto, a lo mejor todavía son un poquito a nivel diagrama, pero ya comienzan a ser alzados y secciones, por eso es algo que es eslabonado. Ahí vamos definiendo estructura, hacemos un análisis de soleamiento. Estos son unos ejemplos. Aquí en este interior hacemos un estudio más o menos de cómo sería el funcionamiento del interior, eslabonado con el planteamiento de la estructura que se puede ver aquí, la definición de los espacios, etcétera, ¿sí? Entonces pasamos de este estudio volumétrico tan abstracto a empezar a definir espacios, estructura y finalmente, intermediamente, análisis del espacio. Quiero yo decirles que la parte de los diagramas considero que es la parte más amplia en la que debemos de detenernos y hacer todos los diagramas que consideremos necesarios. Esto está en blanco y negro, imagínense con la aplicación de color, qué hermoso sería el poder aquí a lo mejor hablar del área privada, del área de una transición, una circulación, servicios, etcétera. Bueno. Pasando ya, después de que dejamos un poquito de darle solamente prioridad a un diagrama, ya empezamos como a limpiar un poquito, a aterrizar ese diagrama para caer ya en lo que son las plantas, las secciones y los alzados. Sabemos que estos 3 tipos de dibujos, o sea, planta, sección y alzado, obviamente que son dibujos que se complementan entre sí.
Son dibujos que no son ajenos uno al otro. Por lo tanto van creciendo de manera paralela. Ahorita lo vamos a explicar más con otra imagen. Aquí obviamente que esto sigue siendo un diagrama. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de la sección, esto va eslabonado a su vez también con la planta de emplazamiento, porque pensamos también en el terreno, en cómo es que se planta en él el proyecto. De ahí hacemos, incluso cuando hablamos de diagramas, también hablamos de análisis de las circulaciones. Hacemos algo tipo como los organigramas de las empresas, que nos hablan de la comunicación entre los puestos de trabajo, y así como las jerarquías y los subordinados. En la arquitectura igual, los diagramas nos sirven porque nos hablan de la relación que hay entre los espacios y las jerarquías que hay entre ellos. Es organización. El dibujo arquitectónico, si nosotros lo concebimos como algo integral, por eso les decía que tanto las plantas, las secciones y los alzados forman parte de un todo, porque es en sí una serie de vistas relacionadas. No podemos nosotros querer resolver planta y al final ya voy sacando las secciones y ahí cierro los alzados como si fuera nada más poner una tapa o una cubierta. En realidad no es así como una casa de muñecas que nada más se cierra y ya. Este tipo de dibujos yo siempre les menciono en clase, que lo llamo que son como dibujos primos hermanos, ¿no? Que se parecen mucho, que tienen similitud, aunque son diferentes, pero como que conservan el mismo ADN. La planta o plantas, las secciones y alzados siempre están correlacionados, sí, son vistas que están correlacionadas, que forman parte de un todo en el proyecto y por lo tanto se van desarrollando de manera paralela. En el proceso creativo se desarrollan de manera paralela, aunque ya en el pasado, al momento de pasar en limpio, pues siempre empezamos haciendo en limpio primero las plantas. Bueno, después de que hablamos ya del punto 1, plano de situación, 2, diagramas, 3, plantas, 4, alzados y secciones, otro de los elementos que es muy importante, que ahí también nos quedemos luego estacionados, analizando, y a lo mejor sentimos que nos quebramos la cabeza, pero hasta que sentimos que ya encontramos la mejor solución, lo cual nos llena pues de muchos ánimos y de nuevas fuerzas de seguir trabajando, es cuando resolvemos también a detalle. En estos dibujitos que están aquí, que en realidad son unos isométricos, complementan también mucho las plantas y los alzados y secciones. ¿Por qué? Bueno, los isométricos vamos a englobarlos dentro de los tipos de dibujos que son para resolver detalles. Nos ayudan a comprender la estructura, ¿sí? No nada más los espacios. Aquí, por ejemplo, podríamos unificar con color las áreas, a lo mejor dormitorio, baño, cocineta, WC, no sé, aleros, etcétera. Pero después de que se unificamos, empezamos a pensar ahora en divisiones verticales y horizontales, porque la arquitectura pues no es plana, no es bidimensional, no tiene nada más anchuras y profundidades. La arquitectura también tiene alturas, ¿no? La arquitectura es tridimensional y es vivencial. Hay objetos que quedan en una planta baja, a lo mejor en un enrase, en una planta alta, en un sótano o a lo mejor en un ático, etcétera. Entonces pensamos en el espacio también volumétricamente integral y lo comenzamos a analizar y a diseñar mediante divisiones verticales y horizontales, para lo cual es muy muy práctico utilizar este tipo de dibujos que se llaman axonometrías, que conocemos comúnmente como isométricos. También nos sirven para pensar y plantear lo que es la estructura. ¿Cuántas veces me ha tocado el mal sabor de que traigan los muchachos proyectos en un proceso de resolución, que los espacios se ven bonitos, ¿no? O sea, el espacio así a habitar como el que está aquí. Pero resulta que incluso cuando lo maquetean, pues me están hablando como de una cáscara nada más, como de un envase. No hay una estructura que pueda sostener o sustentar lo que ellos están proponiendo. Entonces va totalmente de la mano. El hacer una solución volumétrica y una zonificación va de la mano totalmente con el sembrado y propuesta de una estructura.
Si no hay estructura, es como querer pensar que nuestro cuerpo, sin una estructura ósea, se pueda mantener de pie, como si nada más es un amasijo de carne y piel y músculos. Entonces la estructura siempre va en la misma parte creativa y del planteamiento de la zonificación volumétrica. Dentro de esa resolución de detalles, hacemos también estudios preliminares de los interiores, ¿no? Aquí podemos ver, trazamos una sencilla perspectiva súper sencillísima, ¿no? Un plano aquí frontal al fondo, con un punto de fuga que nos define toda esta envolvente del contenedor. Y de ahí empezamos a proponer ya lo que son vanos, aberturas, ventanas, una chimenea, etcétera, 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 lo que queramos poner. Este proceso que les marco aquí es forzoso que el arquitecto lo viva, lo haga con un simple lápiz y un papel. No podemos omitir esta etapa, es importantísima, es una parte así como del desarrollo de un infante, pues tan importante como el desarrollo de un futuro arquitecto. Aquí hay otro ejemplo, también resolvemos a detalle cuando tenemos que pensar en partes también ya con un énfasis estructural. ¿Por qué menciono ahorita esto? Bueno, imaginemos el ejercicio del cual estamos hablando, que es una mini casa que va a estar ubicada en un solar, quizás a lo mejor una zona inundable, que en determinada temporada del año, como la casa Farnsworth, si quieren por ahí chequen lo que se dice de ella en internet, que es un sitio que puede ser en otoño totalmente cubierto de hojas secas, en invierno totalmente nevado e incluso en temporada de lluvias de verano se inunda y el nivel del pantano sube. Entonces la casa está emplazada exactamente sobre una estructura de palafitos, o sea, como unos pequeños, pues como una estructura a base de palafitos para levantarlo del terreno, mantenerlo a salvo de la humedad y no inundable. Entonces estamos pensando en una mini casa que va a cambiar a lo mejor un día de ubicación o que la podemos mover o girar o cambiar, pues también pensaremos en cómo sería la estructura. Imaginen que ustedes proponen a lo mejor un basamento o una plataforma apoyada en unos pequeños, no diría pilotes porque no son pilotes realmente, pero en unos palafitos en donde que llegue y se asiente en esa base para poder disfrutar de un X entorno natural. Entonces esos detallitos también son parte de la estructura, ¿no? Como lo estamos mencionando aquí, pero también está totalmente ligado a la zonificación y volumetría. A lo mejor estamos pensando en que al entrar en el acceso hay una plataforma abierta en donde está una terraza, a lo mejor un asador o algo, y de ahí pasamos a un nivel un poquito más alto en donde ya está la zona de descanso. Sí, hay ejemplos muy bonitos que ustedes pueden